En estos momentos, los integrantes del gabinete ministerial, encabezados por Juan Jiménez Mayor, siguen respondiendo la estación de preguntas en el Congreso de la República. Es el turno del ministro de Economía, Luis Miguel Castilla. Escuchemos. Así como armonizar la actividad económica nacional. A esto quisiera añadir otro dato que creo que es importante. Conforme al decreto legislativo 43, que regula a Petroperú, esta es una empresa estatal del sector energía y minas. Quisiera también referirme que el reglamento, tal cual ha sido comentado ya por el ministro de Energía y Minas, replica lo señalado en el artículo 1 de la actividad empresarial del Estado, modificada por el artículo 3 de la Ley de Fortalecimiento que excluyó a Petroperú de FONAFE. Es decir, deja de manifiesto que no está dentro del ámbito del MEF. Sobre los encargos especiales, estos se regulan en el Estatuto de Petroperú, aprobado en el mes de octubre de 2010, que señala que solo podrán aceptarse vía mandato expreso aprobado por decreto supremo y con asignación del presupuesto correspondiente. Acá un punto importante, señor presidente. Los créditos presupuestarios de los pliegos del sector público, como ustedes bien saben, son aprobados en la Ley Anual de Presupuesto. Cualquier modificación del presupuesto que implica transferencia de partidas o crédito suplementario se aprueba mediante ley, de conformidad con el artículo 39 de la Ley General de Presupuesto. Por lo cual, en tanto se trate de recursos que forman parte del presupuesto público, la transferencia de los mismos requerirá de una ley. El reglamento, en este sentido, no establece el mecanismo ni presupuestario ni financiero a través del cual se aprobaría la entrega de recursos públicos, para lo cual es necesario una ley, como fue mencionado anteriormente. Por lo tanto, el cumplimiento de las disposiciones presupuestarias no otorga competencia al MEF para refrendar el reglamento, por cuanto el mismo ha sido considerado, por lo que el reglamento considera aspectos corporativos de la empresa, lo cual ha sido ratificado tanto en el decreto legislativo 43 y en el estatuto mismo de la empresa. Asimismo, quisiera, por su intermedio, hacer mención de que justamente la Ley de Fortalecimiento de Petroperú excluyó a esta empresa de la Ley de Contrataciones, del SNIP, y está por fuera del presupuesto nacional de la República. Por lo tanto, no hay materia de nuestra competencia. Y quisiera finalizar por su intermedio, señor presidente, es que justamente en la ley que hice referencia anteriormente, la ley 29817, aprobada el 21 de diciembre por el Congreso de la República, se estableció que en el artículo 6 que las inversiones, el presupuesto de la empresa Petroperú iba a ser congruente con lo que es las reglas fiscales y el mantenimiento de las cuentas públicas fiscales ordenadas. Por lo tanto, suscribimos el reglamento hecho por el decreto supremo, refrendado por el Ministerio de Energía y Minas, dado que es un reglamento netamente sectorial. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Siguiente pregunta. Pregunta 23, de la congresista León Romero. Al presidente del Consejo de Ministros, ¿qué amenazas o riesgos existen en el contexto actual de nuestros puertos que sean la base o sustento del argumento de seguridad de la vida humana, por el cual se emitió el decreto legislativo 1147, y qué relación guardan las competencias conferidas a la DICAPI con este sustento de seguridad? Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco la pregunta porque esto nos permite recalcar que el decreto legislativo 1147 no pretende en lo absoluto trasladar a la Marina de Guerra del Perú funciones propias de competencias en el ámbito comercial y civil de los puertos. El objetivo de este decreto legislativo, el objetivo fundamental, como lo señala la pregunta, es la seguridad de la vida humana en las actividades que se realizan en el medio acuático. Esto tiene injerencia, por cierto, en las naves, en los artefactos navales, en las instalaciones acuáticas y en las embarcaciones en general. Las operaciones que estas entidades realizan y los servicios que prestan o reciben, como dijimos, se realizan con el fin de velar por la seguridad de la vida humana en el mar, ríos y lagos navegables. La protección del medio acuático, en ese sentido, otorgada
a este ámbito, en este ámbito de la Marina, busca reprimir las actividades ilícitas en el ámbito de su jurisdicción en cumplimiento a las normas nacionales e instrumentos internacionales de los cuales el Perú es parte. El citado decreto legislativo fundamentalmente ordena y simplifica los procesos de la Autoridad Portuaria Nacional y la Dirección de Capitanías y Puertos. Las funciones principales de la Autoridad Portuaria Nacional relacionadas a la modernización de los puertos, el desarrollo de las cadenas logísticas asociadas y la promoción del transporte multimodal, entre otras, se mantienen intactas y vigentes. Los aspectos relativos a la concesión de los puertos sigue siendo responsabilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Autoridad Portuaria Nacional, siendo función de la Dirección de Capitanías y Puertos cuidar que lo construido no altere el medio acuático ni ponga en riesgo a las naves y sus tripulaciones. Todo ello en estricta observancia a los instrumentos internacionales adoptados por la Organización Marítima Internacional, de la cual el Perú es parte. El concepto de la gestión integral de la seguridad de la vida humana en el medio acuático incorpora estándares técnicos de seguridad operacional y protección ambiental de las naves y sus tripulaciones, permitiendo disminuir, atenuar o dar respuesta adecuada a riesgos directos e indirectos derivados de la presencia de naves inseguras en nuestros puertos que puedan dar lugar a colisiones, incendios, derrames de líquidos, entre otros. Los incidentes y accidentes en estas zonas son frecuentes. Finalmente, como es posible observar, desde la elaboración del Decreto Legislativo 1147 estuvo claramente definido que la Dirección de Capitanías no tenía injerencia en las actividades y servicios portuarios, que son parte de la competencia de la Autoridad Portuaria Nacional, ni relación con las operaciones comerciales del puerto, sino más bien, y enfatizo esto, señor presidente, con aspectos de seguridad en la vida humana y protección en el ámbito acuático y la represión de actos ilícitos. En ese sentido, se vuelve a tener un solo responsable en la administración de las áreas acuáticas a nivel nacional a través de un catastro único, resaltándose que se retorna a un mismo trato y procedimiento a todas las autorizaciones, tal como se hace con las relacionadas con los sectores pesquería, energía y minas, transporte y turismo, reduciéndose notablemente los pasos del proceso de otorgar autorizaciones. Gracias, señor ministro. La congresista León va a hacer una repregunta. Muchas gracias, presidente. Definitivamente es necesario hacer una repregunta porque la respuesta no queda satisfecha. ¿Cuál es el verdadero trasfondo? Eso es lo que deseamos que nos explique. En primer lugar, en 5 oportunidades, la Comisión de Comercio Exterior ha invitado al ministro Cateriano para que exponga las razones, el sustento por el cual se dio este decreto legislativo y en 5 oportunidades ha rechazado esta invitación. ¿Cuál es el verdadero trasfondo? Díganos la verdad. Porque lo que usted ha manifestado hoy día no es cierto. El artículo 5 del decreto legislativo, decreto 1147, establece específicamente que la Dirección de Capitanía va a tener ahora el derecho de la apertura y de los cierres de los puertos. Así que no es cierto lo que se está manifestando. Por otro lado, se le está otorgando también el derecho de usos y de área acuática. Y con esto, vulnerando lo que se estableció acá en el Congreso de la República, donde se le trasladó... Culmine, señor León. Facultades legislativas únicamente bajo el contexto de seguridad y orden interno. ¿Cuál es la seguridad? Lo que ha manifestado el primer ministro, falso nuevamente. ¿Por qué? Porque el convenio firmado por el Perú en 1974 ya establece la seguridad de la vida humana en el mar. Convenio SOLAS. Así que quisiera que nos diga la verdadera razón por la cual se ha dado este decreto legislativo. Y yo se lo digo, es la militarización de los puertos, si ustedes no tienen la capacidad de decirlo, señor ministro, con mucho respeto a través de la presidencia. Muchas gracias. Antes de darle la palabra al presidente del Consejo de Ministros, para todos los señores parlamentarios, mantengamos por favor la cordura del caso. Adelante, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Las atribuciones o competencias de la Autoridad Portuaria Marítima
están establecidas efectivamente en el artículo 5, la Autoridad Marítima Nacional, y básicamente contempla las mismas atribuciones, un poco más desplegadas en términos de precisiones, que la que estableció la Ley 26.620, expedida en el año 1996, y que se denomina Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres. Y efectivamente, el papel de la autoridad marítima está enfocada en velar, de acuerdo a lo que establece el artículo 5 también de esa misma ley, ley ya derogada, por cierto, por el Decreto Legislativo 1147, que establece velar por la seguridad de la vida humana en el mar, ríos y lagos navegables. En buena cuenta, la Dirección de Capitanías ejerce la labor policial, la labor de policía marítima en el país. Y establece también el inciso C del artículo 5, repito, de la ley derogada, que no hemos cambiado en este punto, el control del tráfico acuático, incluido el acceso a la permanencia y la salida de los buques de los puertos, fondeaderos y aguas de soberanía y jurisdicción nacionales. Lo que está planteándose en el comentario que ha hecho la señora congresista, o la señorita congresista a través suyo, señor presidente, está en el hecho de establecer los mecanismos de seguridad de los puertos nacionales. No es una militarización de los puertos, como se ha señalado equivocadamente desde nuestro punto de vista, sino la labor que siempre ha tenido la Marina de Guerra en nuestros puertos, en nuestro litoral en general y en todas las zonas de ríos y lagos del país, que es la seguridad de estas zonas del país. De tal manera que, aprovechando estas circunstancias de poder hablar ante el Pleno del Congreso y con ello, por supuesto, a la opinión pública, referir la más absoluta seguridad de que estas normas, que están además en este momento en proceso de reglamentación, cuyo reglamento todavía no ha sido expedido, cuyo proyecto todavía ni siquiera ha llegado a la instancia previa al Consejo de Ministros para poder ser debatido con todos los sectores, establecerá, por supuesto, las pautas y competencias que precisen, ¿no es cierto?, cualquier duda que haya sobre la materia. Yo quiero señalar que acá no se ha avanzado un milímetro más de lo que ya estaba establecido en la norma derogada, y en ese sentido seguiremos aportando al país con normas que buscan modernizar nuestros estándares, modernizar nuestros sistemas administrativos, que justamente ha sido el propósito de este decreto legislativo, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, en algunos momentos volveremos con el Congreso de la República, donde el gabinete sigue respondiendo a la estación de preguntas. Hacemos una breve